El murmullo de conversaciones elegantes y el tintineo de la cristalería llenaban el aire del restaurante El Corazón de México. Uno de esos lugares sagrados en Polanco donde cada platillo es una obra de arte y cada cuenta una pequeña fortuna. La luz de los candelabros de cristal checo se reflejaba en las copas de vino Riedel, creando destellos dorados que bailaban sobre el mantel de lino egipcio. Era un escenario de opulencia, una celebración meticulosamente orquestada. Se suponía que celebrábamos el gran negocio de mi hermano Maximiliano, un logro que, como siempre, intuía que era más humo que fuego, más fachada que cimientos. Yo, Amalia, a mis 27 años, me sentía como una pieza de otro rompecabezas, forzada a encajar en un cuadro que nunca sería el mío. Una nota disonante en la sinfonía perfecta que mi familia se esforzaba por proyectar. Estaba de pie, sosteniendo mi pequeño bolso de mano con los nudillos blancos, a punto de volver a sentarme después de un breve escape al tocador, un respiro del aire viciado de su autocelebración. Fue entonces cuando la voz de Max, cargada con un desdén que había perfeccionado durante años hasta convertirlo en un arte, cortó el aire como un latigazo. Amalia, ve a buscar otra mesa. Esta es para la familia, no para adoptadas. La frase no fue un susurro malicioso, fue una proclama. Lanzada al centro de la mesa con la intención de que todos la escucharan, de que rebotara en las paredes de estuco y llegara a los oídos de los extraños. Cada palabra fue un golpe, diseñado para resonar, para marcar, para herir. El silencio que siguió duró apenas un segundo, un vacío expectante antes de ser destrozado por una carcajada. No fue solo Max. Fue una sinfonía cruel y bien ensayada, la risa aguda y metálica de Gala, su esposa, el bufido gutural de mi padre, Damián, que sonó como un cerdo satisfecho, y el trino condescendiente de mi madre, Jimena. Todos se unieron, como si Max acabara de contar el chiste más ingenioso del mundo. Mi rostro ardió. Sentí el calor subir desde mi cuello hasta la raíz de mi cabello, una marea de humillación pura, tan caliente que temí que me dejara marcas. Las miradas de las mesas cercanas, antes discretas, ahora se clavaron en mí sin disimulo. Vi curiosidad en unos, morbo en otros, y en un par de ojos de una mujer mayor, vi una lástima que me resultó aún más insoportable que su desprecio. Me quedé paralizada, una estatua de sal en medio de un torbellino de vergüenza. En el extremo opuesto de la larga mesa, mi abuela Renata, la matriarca silenciosa, no se rió. Su rostro permaneció impasible, una máscara de mármol. Sus ojos oscuros y penetrantes no me miraban a mí, sino a ellos, a su progenie, fijos en la escena, observando, calculando. Era una experta en observar, y esa noche, su observación tenía el peso de un juicio final. Me obligué a tragar el nudo que se había formado en mi garganta, un nudo áspero y doloroso. Mi corazón latía con una furia sorda contra mis costillas. 22 años. 22 años desde que me adoptaron a los 5, huérfana y rota, y el recordatorio de que yo era la otra, la pieza ajena, nunca cesaba. Era su deporte favorito, su manera de reafirmar su propio vínculo de sangre a costa de mi dignidad. Max, ya basta, logré decir, mi voz apenas un hilo tembloroso que luchaba por no romperse. Mi madre, Jimena, agitó una mano enjollada en el aire, un gesto para desestimar mi dolor como si fuera una mosca molesta. Ay, no seas tan sensible, Amalita. Sabes cómo es tu hermano, solo está bromeando. Pero no era una broma. Era la verdad de mi existencia en esa casa. Las bromas no te dejan un sabor a ceniza en la boca. Las bromas no te hacen sentir como una extraña en tu propia piel, una invitada perpetua en una casa que se supone es tuya. Maximiliano, a sus 32, era el hijo de oro, el heredero ungido, y yo era el satélite que giraba a su alrededor, útil solo para reflejar su brillo y absorber su oscuridad. Me senté lentamente, el movimiento rígido y doloroso. Cada mirada, cada sonrisa cómplice, era un clavo más en el ataúd de mi esperanza de pertenecer. Mientras lo hacía, mis ojos se encontraron con los de mi abuela. No había sonrisa en sus labios, solo una quietud fría, una promesa silenciosa de que la noche estaba lejos de terminar. Y en ese instante, supe que algo irrevocable acababa de romperse. La cuerda que me ataba a ellos, tensa por años de abuso,
finalmente se había deshilachado por completo. El sabor metálico del vino caro en mi boca se mezcló con el recuerdo amargo de un pastel barato de supermercado. La opulencia del corazón de México se desvaneció, reemplazada por las paredes de nuestra casa en una tarde de domingo, 12 años atrás. Mi fiesta de 15 años. O, mejor dicho, la dolorosa ausencia de ella. En México, una quinceañera es un rito sagrado, un portal. Es la celebración de la transición de niña a mujer, a menudo más grande y costosa que una boda. Las chicas sueñan con su vestido de tul, el vals con su padre, la fiesta que las presenta en sociedad. Yo también lo había soñado. Tenía un tablero de corcho en mi habitación lleno de recortes de revistas, vestidos color pastel, peinados elaborados, ideas para la decoración. Era mi pequeño santuario de ilusiones. Una tarde, reuní todo mi valor y me acerqué a mi madre con uno de los recortes. Era un vestido sencillo, color lavanda. Mamá, ¿crees que algo así podría ser?, le pregunté, mi voz llena de una esperanza frágil. Jimena apenas levantó la vista de su telenovela. Es bonito, hija. Ya veremos. Ese ya veremos era su forma educada de decir no. La conversación definitiva la tuve con mis padres en la sala. Max estaba presente, por supuesto, recostado en el sofá como un sultán aburrido. No hay que exagerar, las adoptadas no necesitan tanto show, decretó él, antes de que yo pudiera terminar mi primera frase. Entonces tenía 20 años y ya ejercía su tiranía doméstica con una autoridad que mis padres nunca, jamás, cuestionaron. Es un gasto innecesario. Un desperdicio. Mis padres asintieron. Damián, siempre pragmático cuando se trataba de mí, cruzó los brazos. Tu hermano tiene razón. Ese dinero puede usarse para cosas más importantes. Como la nueva membresía del club. Jimena intentó suavizarlo con su lógica retorcida, esa que solo servía para herir más. Querida, es para protegerte. Una fiesta grande solo atraería preguntas incómodas sobre tu origen, dijo, pronunciando la palabra origen como si fuera una enfermedad contagiosa. La gente es muy chismosa. Es mejor mantener un perfil bajo, por tu propio bien. Así que mi quinceañera fue una comida familiar en casa. Mi tía trajo unas carnitas. Mi madre compró un pastel de 3 leches en el supermercado y cantaron un feliz cumpleaños desganado. Me regalaron un suéter práctico, color beige. Sentí un vacío tan grande que casi me ahogaba. No era por la fiesta en sí, era por el mensaje brutalmente claro, no vales el esfuerzo, no mereces la celebración. Tu existencia debe ser discreta, silenciosa, casi invisible. El verdadero golpe, el que me dejó sin aire, llegó un año después. Nuestra prima, Sofía, cumplía 15 años. Y para ella, el universo no tenía límites. La familia entera se volcó en la celebración como si fuera un evento de estado. Jimena pasó semanas ayudando a mi tía a elegir las invitaciones de encaje y los centros de mesa con orquídeas. Damián contribuyó con una generosa suma para el salón de fiestas, el Hacienda de los Morales, uno de los más exclusivos de la ciudad. Y Max, mi hermano, fue uno de los chambelanes principales, luciendo un traje alquilado que probablemente costó más que toda mi fiesta. Asistí, obligada a sonreír, embutida en un vestido que me habían comprado de rebaja y que me quedaba ligeramente apretado. Vi a Sofía, radiante en su vestido de princesa, bailando el vals con su padre mientras una orquesta tocaba en vivo. Vi a mi propia madre, Jimena, aplaudiendo con lágrimas de emoción en los ojos, una emoción pura y desbordante que nunca, ni una sola vez, había visto dirigida hacia mí. Fue en ese salón, rodeada de la alegría exuberante de otros, donde entendí mi lugar con una claridad devastadora. Yo era un apéndice, una obligación legal y moral que cumplían, pero no una hija que celebraran. Era un asterisco en su historia familiar. Esa noche, mientras todos se maravillaban con los fuegos artificiales que iluminaban el cielo, me escondí en un rincón oscuro del jardín, incapaz de seguir fingiendo. Las lágrimas silenciosas rodaban por mis mejillas. Fue allí donde me encontró la abuela Renata. No dijo mucho. No necesitaba hacerlo.
Simplemente se sentó a mi lado en la banca de hierro forjado y me entregó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había un delicado collar de oro con un pequeño dije de colibrí, sus alas diminutas capturando la lejana luz de la fiesta. Los colibríes son mensajeros, me dijo en voz baja, su voz un ancla en mi tormenta. Son pequeños, pero viajan grandes distancias y traen alegría. Simbolizan la resiliencia, la fuerza para superar la adversidad. Luego me tomó la barbilla, obligándome a mirarla a los ojos. Su mirada era intensa, directa. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo, Amalia. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que nadie, nunca, te haga creer que vales menos de lo que eres. Ese collar se convirtió en mi amuleto secreto, mi armadura invisible. Lo llevaba siempre bajo la ropa, un recordatorio tangible de que al menos una persona en el mundo veía mi valor. Su gesto no borró el dolor, pero me dio la fuerza para soportarlo, para construir un caparazón alrededor de mi corazón herido. Y mientras volvía al presente, en la mesa del lujoso restaurante, sentí el frío metal del colibrí contra mi piel. Un recordatorio de que, aunque estuviera rodeada de lobos con piel de oveja, yo también tenía garras. Y tal vez, solo tal vez, había llegado el momento de usarlas. El mesero sirvió el segundo tiempo, un ceviche de robalo con leche de tigre y esferas de aguacate que parecía una joya en el plato. Max lo devoró con la avidez de un hombre que cree merecerlo todo sin haber trabajado por nada. Verlo comer me transportó a otra mesa, la de la cocina de nuestra casa, 5 años atrás, un escenario mucho más humilde para una ejecución mucho más íntima. Yo acababa de graduarme de la universidad, con mención honorífica en diseño gráfico. Tenía un portafolio sólido, algunos trabajos freelance que me habían dado experiencia y un sueño que me quemaba por dentro, fundar mi propia agencia digital. No quería ser una empleada más, quería construir algo mío. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba capital inicial para un buen equipo de cómputo, las licencias de software, el registro de la marca y un pequeño colchón para los primeros meses. No era una fortuna, pero para mí era el universo entero. Después de pasar una semana sin dormir, perfeccionando mi plan de negocios, ensayando mi discurso frente al espejo, finalmente me senté con mis padres. Les extendí una carpeta con mi plan de 20 páginas, detallado, profesional, con análisis de mercado, proyecciones financieras conservadoras y perfiles de clientes potenciales. Damián ni siquiera tocó la carpeta. La miró como si fuera un insecto extraño sobre su impecable mesa. Soltó una risa seca, un sonido condescendiente que conocía demasiado bien. ¿Una agencia? ¿De dibujitos? Por favor, Amalia. El mundo real no funciona así. La gente no paga por dibujitos. No son dibujitos, papá. Es comunicación visual, estrategia de marca, intenté argumentar, pero su mente ya estaba cerrada. Jimena, como siempre, intentó envolver la crueldad en un manto de falsa preocupación, su voz melosa ocultando el veneno. Hija, lo decimos por tu bien. Es un mundo muy competitivo, lleno de hombres. Es muy difícil para una mujercita sola. ¿Por qué no buscas un trabajo de verdad? Algo seguro, en una empresa. Podrías hacer folletos, o algo así. Tener un horario, prestaciones. Es lo mejor para ti. Consigue un trabajo de verdad, no sueñes, sentenció Damián, cerrando la conversación con la misma frase que usaba para todo lo que no entendía o no le importaba. Salí de esa cocina con las cenizas de mi plan de negocios en las manos. La humillación fue profunda, pero esta vez, algo más nació de ella, una rabia fría y decidida. Si ellos no creían en mí, yo creería en mí misma el doble. Si ellos querían que yo fuera pequeña, yo me haría gigante. Me sumergí en el trabajo como una monja en su convento. Acepté cada proyecto que pude encontrar, sin importar cuán pequeño o mal pagado fuera. Diseñé logotipos para taquerías, menús para restaurantes, invitaciones de boda. Trabajaba 18, a veces 20 horas al día. Mi apartamento era un pequeño cuarto en una azotea de la colonia Doctores, que compartía con otras 2 chicas y un ejército de cucarachas. Dormía en un colchón en el suelo,
mi computadora portátil era mi posesión más preciada. Ahorré cada peso, comiendo atún enlatado, arroz blanco y pasta instantánea. Fue un infierno, pero fue mi infierno. Un infierno que yo misma había elegido y que estaba decidida a conquistar. Cada peso ahorrado era un ladrillo más en el muro de mi independencia. Y entonces, unos meses después de mi rechazo, la ironía, esa perra cruel, me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Durante una cena familiar de domingo, Max anunció, con su habitual arrogancia, que iba a ser empresario. Iba a abrir una cafetería gourmet de especialidad en la Condesa. No tenía experiencia, ni plan de negocios, ni la más mínima idea de cómo manejar un negocio, solo una idea vaga que había sacado de un artículo en una revista. Mis padres estaban extasiados. ¡Qué gran iniciativa, hijo!, exclamó Damián, dándole una palmada en la espalda que casi me hizo vomitar. Eso es tener visión de tiburón. Jimena ya estaba planeando la decoración, hablando de importar granos de café de Etiopía. Sin dudarlo un segundo, le extendieron un cheque con una suma considerable, al menos 5 veces más de lo que yo había pedido, para que el niño pudiera jugar al emprendedor. La cafetería, llamada pomposamente El Grano de Oro, fue un fracaso espectacular, una lección de libro de texto sobre cómo quemar dinero. Max era un pésimo administrador, llegaba tarde, trataba mal a los empleados y los precios eran absurdos. En menos de un año, el negocio se hundió, llevándose consigo la inversión de mis padres y dejando una estela de deudas. Pero nadie lo culpó. El fracaso fue atribuido a factores externos. Fue una mala racha económica, dijo Damián. La gente de esa zona es muy difícil, suspiró Jimena. El niño era intocable, su incompetencia siempre excusada. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. Mientras ellos lamentaban la pérdida de su dinero, yo firmaba el contrato de arrendamiento de mi primera oficina, un pequeño espacio de 20 metros cuadrados en la colonia Roma que pagué con mi propio sudor. Mientras ellos excusaban la incompetencia de su hijo, yo contrataba a mi primer empleado. El rechazo que me habían propinado no me había detenido. Me había dado el combustible más potente del mundo, el despecho. Y cada éxito que lograba, cada cliente satisfecho, era un acto de desafío silencioso. En la mesa de El Corazón de México, mientras Max se jactaba de su nuevo negocio, probablemente otra aventura fantasma financiada por nuestros padres, yo sonreí para mis adentros. Él podía tener su aprobación incondicional, su red de seguridad financiera. Pero yo tenía algo mucho más valioso, algo que ellos nunca podrían darle y que nunca podrían quitarme, mi independencia. Y eso, pronto se darían cuenta, no tenía precio. La Navidad pasada. La memoria me asaltó con la claridad de una fotografía de alta definición, tan vívida que casi pude oler el pino del árbol y el ponche de frutas con guayaba y tejocote que mi madre preparaba cada año. Había sido un año crucial para mi agencia. Había conseguido clientes importantes, había contratado a un segundo diseñador y, por primera vez, tenía una estabilidad financiera que me permitía respirar, incluso dormir 8 horas seguidas. Quería hacerles un regalo especial, algo que trascendiera el valor monetario, algo que demostrara que, a pesar de todo el dolor acumulado, todavía albergaba una tonta y diminuta esperanza de conexión. Un último intento de construir un puente sobre el abismo que nos separaba. Se me ocurrió una idea que requería no solo dinero, sino mi habilidad más preciada, mi moneda más valiosa, el tiempo y el arte. Pasé semanas enteras hurgando en viejas cajas de zapatos y álbumes polvorientos en el ático, un lugar lleno de los fantasmas de una familia a la que nunca sentí pertenecer del todo. Recopilé las mejores fotografías de su historia, mis padres en su boda, Damián con su bigote de los años 70, mis abuelos en su juventud, Renata ya con esa mirada de acero, Max de niño. Con una inocencia que se había agriado con el tiempo. Muchas de las fotos más antiguas estaban en blanco y negro, agrietadas y descoloridas por el paso de las décadas. Con un cuidado casi arqueológico, las escaneé en la más alta resolución posible. Luego, durante noches enteras, después de terminar mi trabajo para clientes, me sumergía en mi proyecto personal. Fue un proceso extraño, casi doloroso. Restaurar digitalmente la sonrisa del hombre que me había llamado Dibujitos.
Eliminar las arrugas del tiempo del rostro de la mujer que había invalidado mis sueños. Pero lo hice. Con cada clic, sentía que estaba tratando de arreglar algo más que solo viejas fotografías. Fui un paso más allá. Usando mi experiencia en colorización digital, les di vida nueva. La piel de mi abuela recuperó su calidez, el vestido de novia de mi madre brilló con un blanco perlado, el azul profundo de los ojos de mi padre, que había heredado Max, se volvió vibrante y real. Investigué la moda y los colores de cada época para ser lo más fiel posible. Fue un trabajo de amor, un homenaje a una historia familiar de la que yo era, a la vez, parte y espectadora. Finalmente, diseñé e imprimí un álbum de lujo, encuadernado en piel genuina, con el apellido familiar grabado en oro en la portada. Cada página contaba una historia, un viaje visual a través de su legado. Era, sin duda, el trabajo más personal y lleno de amor que jamás había hecho. Un ofrecimiento de paz. En Nochebuena, la escena era la de siempre. Luces parpadeantes, villancicos de fondo, y la tensión familiar apenas contenida bajo una capa de formalidad festiva. Después de intercambiar los regalos habituales, un reloj de marca para Max, un bolso de diseñador para Gala, un suéter genérico y sin forma para mí, les entregué mi regalo. Era una caja grande y pesada, envuelta con elegancia. Esto es para todos, dije, mi voz teñida de una emoción nerviosa. Lo abrieron. Hubo un breve momento de sorpresa genuina. Vaya, Amalia, qué bonito detalle, dijo Jimena, pasando las páginas rápidamente, sin detenerse realmente en ninguna. Damián asintió, con una aprobación muda, más interesado en rellenar su copa de vino. Pero fue la reacción de Max, como siempre, la que me rompió el corazón. Lo tomó en sus manos, lo hojeó en menos de un minuto con una displicencia insultante, como si estuviera viendo un catálogo de muebles. Ah, mira. Qué retro, dijo, y la palabra retro sonó como un insulto, como si mi trabajo fuera algo anticuado y sin valor. Lo dejó a un lado en la mesa de café, entre las envolturas de regalos vacías y las cáscaras de nuez, para inmediatamente empezar a presumir el nuevo reloj que Gala le había regalado. Hablando de su maquinaria suiza y su resistencia al agua. Sentí como si me hubieran abofeteado con una mano invisible. Semanas de trabajo, de desvelos, de amor destilado en cada píxel de esas imágenes, reducidas a un que retro. El álbum se quedó en esa mesa toda la noche, olvidado, un monumento a mi esfuerzo inútil. Días después, mientras buscaba un viejo adorno en el armario del cuarto de servicio, un pequeño espacio húmedo y oscuro donde se acumulaba todo lo que no servía, lo vi. Mi regalo. Mi obra de amor. Estaba arrumbado en una esquina, metido entre una pila de periódicos viejos y una lámpara rota. Ni siquiera se habían molestado en guardarlo en la biblioteca, junto a los otros álbumes. Lo habían desechado, literalmente, como si fuera basura. Lo saqué de allí, abrazándolo contra mi pecho. No lloré. El dolor era demasiado profundo y frío para las lágrimas. Era una quemadura helada, una certeza absoluta y desoladora. En ese armario polvoriento, no solo habían tirado un álbum de fotos. Habían tirado mi esfuerzo, mi talento, mi último y desesperado intento de decir soy parte de ustedes. Y su respuesta, silenciosa pero ensordecedora, había sido clara, no, no lo eres. Y nunca lo serás. De vuelta en el restaurante, mientras el mesero retiraba los platos del ceviche, vi la misma displicencia en el rostro de Max mientras revisaba su teléfono. Para él, las cosas, y las personas, solo tenían valor si servían para engrandecerlo. Y yo, claramente, no servía para eso. O eso creía él. Esa noche, estaba a punto de descubrir el verdadero valor, en fríos y duros pesos, de la chica a la que siempre había tratado como un objeto desechable. El plato principal llegó con la pompa y circunstancia que caracterizaba al lugar. Un filete de wagyu japonés para Max y Damián, sellado a la perfección, un guachinango a la sal para Jimena y Gala, presentado en una costra brillante que el mesero rompió con destreza, y para mí, un risotto de huitlacoche. Un platillo más modesto que había elegido deliberadamente para no llamar la atención.
La conversación fluía a mi alrededor, un río de palabras vanas en el que yo era una piedra en la orilla, inmóvil e ignorada. Max, con la boca llena de la carne más cara del mundo, pontificaba sobre su nuevo proyecto de inversión inmobiliaria, un término grandilocuente para alguna otra idea a medio cocinar que, sin duda, mis padres estaban financiando. La clave está en anticiparse al mercado, papá, decía, gesticulando con un tenedor que sostenía un trozo de carne. Hay que tener visión, agallas. Comprar barato donde nadie ve el potencial. Damiana sentía, con el pecho hinchado de orgullo por la visión de su heredero, un hombre que nunca había visto el potencial ni en la punta de su propia nariz. En un breve silencio mientras el sommelier rellenaba las copas, intenté participar. Quizás fue el último vestigio de esa estúpida esperanza, la necesidad infantil de ser vista, de ser validada. De hecho, hablando de negocios, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía, acabo de firmar un contrato muy importante. Es con una marca de lujo de Nueva York, para desarrollar toda su estrategia digital en Latinoamérica. Es un proyecto de 6 meses, vale más de $1.000.000. Un silencio momentáneo, genuino, cayó sobre la mesa. Por un instante, vi un destello de sorpresa en sus rostros. No podía negar la cifra. $1.000.000. Era real, tangible. Sentí una pequeña punzada de satisfacción, un calor diminuto en mi pecho. Pero Jimena, mi madre, experta en apagar cualquier chispa de luz que emanara de mí, lo extinguió con una sola frase. ¡Ay, qué bueno, mi vida!, dijo con el tono condescendiente que se usaba para felicitar a un niño por un dibujo. Le restó importancia con un gesto de la mano. Pero ten cuidado con esos extranjeros, a veces no pagan. Luego se giró inmediatamente hacia Max, su verdadero centro de atención. Pero cuéntanos más de esos terrenos, Maximiliano. ¿En qué zona dices que están? Y así, mi éxito, el fruto de años de trabajo incansable, fue borrado, descartado en menos de 5 segundos. Sentí la familiar sensación de encogerme, de volverme invisible. Me retiré a mi silencio, masticando el risotto que de repente sabía a cartón. El resto de la cena fue una tortura psicológica. Escuché sus planes para unas vacaciones de esquí en Aspen a las que, por supuesto, no fui invitada. Escuché a Gala quejarse de que el servicio era un poco lento mientras pedía el postre más caro del menú, una esfera de chocolate que se derretía con salsa caliente. Me convertí en un fantasma en mi propia mesa, una presencia física sin voz ni voto. Finalmente, la larga velada llegó a su fin. Damián hizo un gesto para pedir la cuenta. El mesero, un joven de aspecto profesional y ojos cansados, se acercó a nuestra mesa con la discreta carpeta de piel. Esperaba que la dejara en el centro, o frente a mi padre, el patriarca. Pero no. Con un movimiento deliberado, casi ensayado, la colocó directamente frente a mí. Levanté la vista, mi ceño fruncido por la confusión. ¿Disculpe? Creo que hay un error. Fue entonces cuando la risa de Max, aguda y triunfante, estalló en el aire. Era el sonido de una trampa cerrándose. Ah, ¿no te dijimos? Esta noche pagas tú, dijo, su voz goteando malicia. Considéralo tu contribución a la familia. Ya que acabas de firmar ese contrato tan importante, de $1.000.000, seguro que puedes invitarnos, ¿no? Abrí la carpeta con manos temblorosas. Mis ojos se deslizaron hasta el final de la larga lista de platillos y vinos. El total me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. $70.000. $70.000. No era una cifra al azar. Era una cifra calculada para herir, para extraer una libra de carne. Habían pedido a propósito lo más caro, las botellas de vino de la reserva especial, múltiples entradas, los cortes de carne importados. Gala había pedido 2 postres. Yo, no puedo pagar esto, susurré, sintiendo que el aire me faltaba, que las paredes del elegante restaurante se cerraban sobre mí. Claro que puedes, hermanita, dijo Max, saboreando la palabra hermanita como un insulto. ¿Es apenas una fracción de tu gran contrato, o nos estabas mintiendo? Sería una pena que resultara ser una mentirosa además de una desagradecida.
La trampa era perfecta, una obra maestra de crueldad. Si me negaba, sería la desagradecida, la mentirosa, la egoísta. Confirmaría todo lo que siempre habían pensado de mí. Si pagaba, estaría financiando mi propia humillación, cediendo una vez más a su abuso, validando su poder sobre mí. Todos me miraban, expectantes, disfrutando de mi dilema. Era un espectáculo, y yo era la única actriz bajo los focos, sin guión y sin salida. O eso creían ellos. Mi mente era un torbellino caótico. 70,000 pesos. La cifra parpadeaba en mi cerebro como una luz de neón rota. 70,000 pesos. Era el dinero que había destinado para las bonificaciones de Navidad de mis 2 empleados, 2 jóvenes talentosos que habían creído en mí cuando no era nadie. Era el colchón de seguridad que me había costado años de desvelos y sacrificios construir. Entregárselos a ellos, a mis verdugos, se sentía como una profanación, como prenderle fuego a mi propio trabajo, a mi propio sudor, solo para darles a ellos unos minutos de calor y satisfacción. Levanté la vista de la cifra obscena en el papel. Mi mirada recorrió sus rostros, uno por uno. Vi la cara de suficiencia de Maximiliano, sus labios curvados en una sonrisa de depredador que ha acorralado a su presa. Vi la indiferencia calculada de mi padre, Damián, que limpiaba meticulosamente una mancha inexistente de su copa, como si el asunto no fuera con él, como si fuera un mero espectador de un drama menor. Vi la aprobación velada en los ojos de mi madre, Jimena, que fingía desaprobar a Max con un suave ay, Maximiliano, no la presiones, pero cuyo lenguaje corporal, su postura relajada y su pequeña sonrisa cómplice la delataba por completo. Y luego, vi a mi abuela. Renata no me miraba a mí. Miraba a su propia hija, a su nieto, a su yerno. Y en su mirada había una decepción tan profunda, tan gélida, que por un instante pareció bajar la temperatura de la habitación. Era una mirada calculadora, la de una mujer de negocios que analiza una inversión fallida, una línea de producción defectuosa que debe ser descontinuada. Y en ese momento, entendí. Ella no estaba esperando que yo me defendiera. Estaba evaluando la magnitud del desastre. Estaba presenciando la prueba final que confirmaría sus peores sospechas. Todo mi cuerpo, cada fibra de mi ser, gritaba que me levantara y me fuera. Que les arrojara la cuenta a la cara. Que desatara el torrente de verdades que me había tragado durante 22 años. Pero una extraña calma, una lucidez fría y afilada como un cuchillo de obsidiana, se apoderó de mí. Me di cuenta, con una claridad absoluta, de que cualquier protesta, cualquier escena, sería inútil. Solo les daría más munición. Me llamarían dramática, tacaña, malagradecida. Le darían la vuelta a la situación y, de alguna manera, yo terminaría siendo la villana. Habían jugado esta partida durante demasiado tiempo y conocían todos los movimientos. Me arrinconarían con su lógica retorcida y su victimismo experto. Y fue entonces cuando lo vi. La única salida no era atravesar el muro, sino encontrar una puerta que ellos no sabían que existía. La única forma de ganar no era jugar su juego, sino empezar uno nuevo. Uno con mis propias reglas. Mi miedo más profundo siempre había sido el abandono. El terror de que, si no era lo suficientemente buena, obediente y silenciosa, me desecharían como lo hicieron con el álbum de fotos. Ese miedo me había mantenido encadenada a ellos. Pero esa noche, al mirarlos, me di cuenta de que ya me habían abandonado hacía mucho tiempo. O, más bien, que nunca me habían acogido de verdad. Yo no estaba perdiendo a una familia. Estaba reconociendo que nunca la había tenido. Y ese reconocimiento, en lugar de romperme, me liberó. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones y apagara el fuego en mi pecho. Levanté la cabeza y les dediqué a todos una sonrisa. No era una sonrisa de derrota. No era una sonrisa forzada. Era una sonrisa serena, casi enigmática. La sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no. La sonrisa de alguien que está a punto de hacer un movimiento ganador. Por supuesto, dije, mi voz sonando sorprendentemente clara y estable, sin un atisbo de temblor. Será un placer. Saqué mi cartera de mi bolso.
Con movimientos lentos y deliberados, tomé mi tarjeta de crédito, la American Express negra que usaba para los gastos más importantes de la empresa, la que simbolizaba mi éxito, mi lucha. La coloqué suavemente dentro de la carpeta de piel. El rostro de Max mostró un destello de sorpresa, seguido de una rápida decepción. Esperaba una pelea, lágrimas, súplicas. No esperaba esta sumisión tranquila y elegante. Mi calma lo descolocó, le robó el clímax de su drama, y eso me dio una pequeña y oscura satisfacción. Hice un gesto al mesero, que se acercó con presteza, aliviado de que la tensión pareciera haberse disipado. Cargue todo a esta tarjeta, por favor, dije, mi tono era el de una anfitriona generosa cerrando una velada exitosa. Mientras el mesero se alejaba, tomé mi copa de agua y bebí un sorbo. El agua estaba fría y me ayudó a anclarme en el momento. Los observé por encima del borde de la copa. Estaban celebrando su victoria, ya planeando la próxima humillación, la próxima extorsión. Pero yo ya no estaba allí. En mi mente, ya me había ido. Había pagado el precio de mi libertad. 70,000 pesos era la matrícula final en la escuela de la vida que ellos me habían impuesto. Y esa noche, finalmente, me había graduado summa cum laude. Este silencio, esta calma escalofriante, no era una rendición. Era el preludio de la tormenta. Era la declaración de guerra más silenciosa que jamás se había pronunciado. Si esta historia está resonando contigo, por favor, dale like al video, suscríbete al canal y déjame un comentario con el nombre de la ciudad desde donde me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El mesero regresó con la terminal y el voucher. Firmé con un trazo firme y seguro, sin titubear. Mi nombre sobre la línea punteada no era una firma de derrota, era la rúbrica de un contrato de liberación. Le entregué la pluma y me recargué en mi asiento, adoptando una postura de relajada indiferencia. Mi parte en su farsa había terminado. Bueno, qué cena tan espléndida, exclamó Jimena, dando por concluida la velada y sellando mi humillación con un barniz de normalidad. Hay que repetirlo pronto, ¿eh? Su mirada hacia mí contenía una mezcla de triunfo y una advertencia, este era mi nuevo papel, la proveedora. Max sonrió, su ego inflado por su victoria fácil. Claro, mamá. Quizás el próximo mes Amalia nos pueda invitar a ese lugar nuevo en la Roma, el que tiene lista de espera de 3 meses. Con su nuevo contrato, seguro puede conseguirnos una mesa. Se estaban levantando, recogiendo sus abrigos de cachemira y sus bolsos de diseñador, el murmullo de su charla egoísta llenando el aire de nuevo. Yo necesito un vestido nuevo para la boda de los de la Torre, dijo Gala, mirando a Max con complicidad. Damián ya estaba en camino hacia la puerta, como si tuviera prisa por escapar de la escena de su propia complicidad, ansioso por volver a su mundo donde él era el rey y las injusticias menores no manchaban su conciencia. Yo permanecía sentada, saboreando los últimos segundos de mi antigua vida. Observando a estas personas por última vez como familia. Y fue entonces cuando ocurrió. Un momento, por favor. La voz no fue alta, pero cortó la cacofonía con la precisión de un bisturí de cirujano. Era la voz de mi abuela Renata. Tenía una cualidad de mando que era imposible de ignorar. Todos se detuvieron en seco. Damián se giró a medio paso, su mano en el picaporte imaginario de su huida. Jimena la miró con una mezcla de sorpresa e irritación. Mamá, ¿qué pasa? Ya nos íbamos. Estoy cansada, dijo mi madre, como una niña petulante. Siéntense, ordenó Renata. No fue una petición. Fue un decreto. La autoridad en su tono era tan absoluta, tan inusual en ella, que todos obedecieron instintivamente, como si fueran niños sorprendidos en una travesura. Regresaron a sus asientos lentamente, sus rostros reflejando una creciente confusión y aprensión. El ambiente festivo se había evaporado, reemplazado por una tensión palpable. Mi abuela se puso de pie lentamente. A sus 78 años, se movía con una gracia deliberada, cada movimiento lleno de intención. Se había mantenido en un segundo plano durante toda la noche, una observadora silenciosa, casi ausente.
Pero ahora, bajo la luz de los candelabros, parecía irradiar una energía formidable. Su vestido sastre, de un elegante color gris perla, parecía una armadura. Su cabello plateado, perfectamente peinado, una corona. Tengo algo que decir, anunció, su voz resonando en el silencio repentino y pesado de nuestra mesa. Y todos ustedes van a escuchar. Recorrió la mesa con la mirada, deteniéndose en cada uno de ellos, un general inspeccionando a sus tropas desleales. Su mirada se posó en su yerno, Damián, y vi un destello de desprecio por su debilidad moral. Se posó en su hija, Jimena, y vi una profunda tristeza por la mujer en la que se había convertido. Se posó en su nieto, Maximiliano, y vi un asco apenas disimulado por su arrogancia vacía. Y finalmente, su mirada se encontró con la mía. Por primera vez en la noche, vi algo más allá de la máscara de acero, vi una disculpa silenciosa por no haber actuado antes, y una promesa de que la justicia, aunque tardía, estaba a punto de ser servida. He observado a esta familia durante años, comenzó, su voz tan fría como el hielo, cada palabra cuidadosamente escogida. He observado cómo tratan a Amalia. Como siempre la han tratado. En silencio. He sido una cómplice silenciosa, y esa es mi vergüenza. Pero el silencio se acaba esta noche. Mamá, por favor, este no es el momento ni el lugar para sacar trapos sucios, protestó Jimena, su voz temblando ligeramente. Cállate, Jimena, espetó Renata, y la dureza de la orden hizo que mi madre se encogiera en su asiento. Tu momento para hablar, para defenderla, para ser madre, pasó hace más de 20 años. Ahora es mi turno. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Los comensales de las mesas cercanas habían dejado de fingir que no escuchaban. Éramos el centro de un teatro improvisado, y la obra final estaba a punto de comenzar. Mi abuela, la dramaturga oculta, finalmente había decidido subir al escenario para dirigir el último acto. Y yo tenía el presentimiento de que sería inolvidable. Tengo 78 años, continuó la abuela Renata, su voz ahora más tranquila pero con un filo de acero que hacía que cada palabra pesara. A mi edad, uno empieza a pensar en el legado. No en el dinero o las propiedades, sino en lo que realmente dejas atrás. En los valores que has inculcado. Y he pasado los últimos meses haciendo un inventario de mi vida, y de la suya. Y he llegado a una conclusión desoladora. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. La palabra legado colgó en el aire, cargada de electricidad. La atmósfera en la mesa cambió instantáneamente. La confusión en los rostros de mi familia fue reemplazada por una atención rapaz, casi animal. Los ojos de Max brillaron con codicia. Gala se enderezó en su silla. Incluso Damián pareció interesarse por primera vez, su mente cegaramente haciendo cálculos rápidos. Todos conocemos el acuerdo, dijo Renata, mirándolos directamente, como un juez dirigiéndose a los acusados. La mayor parte de mi patrimonio, el fruto del trabajo de toda mi vida, pasa a ti, Jimena, para ser distribuido después entre los nietos. Eso es lo que dice el testamento actual. Una sonrisa de alivio y triunfo apenas contenida se dibujó en el rostro de Max. Había estado contando con esa herencia durante años, planeando inversiones, soñando con un estilo de vida que no se había ganado. Era su derecho de nacimiento, el premio final por ser el hijo de oro, el varón, el heredero. Sin embargo, dijo mi abuela, y esa sola palabra, pronunciada con una frialdad calculada, hizo que la sonrisa de Max vacilara y se congelara en sus labios. Las circunstancias cambian. Y las personas, cuando se sienten cómodas, revelan su verdadera naturaleza. Sacó un sobre largo y sellado de su elegante bolso de mano y lo colocó sobre la mesa con un chasquido seco que resonó en el silencio. He instruido a mi abogado para que redacte un nuevo testamento. Fue firmado y notariado ayer por la mañana, en mi más completo y lúcido juicio. El silencio fue absoluto, sofocante. Se podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. No puedes hablar en serio, dijo Max, su voz un graznido de incredulidad. ¿Cambiar el testamento? ¿Por qué? Por una estúpida broma que Amalia no aguantó. La abuela Renata soltó una risa,
pero era un sonido amargo, desprovisto de alegría. ¿Una broma? Llevo más de 2 décadas viéndolos burlarse de Amalia, menospreciarla, excluirla. La han tratado como si fuera menos que humana. Como si fuera un mueble más de la casa. Recuerdo, Maximiliano, cuando en su quinceañera dijiste que no valía la pena el gasto. Recuerdo, Jimena, cuando le dijiste que sus sueños de tener una agencia eran dibujitos, y le ofreciste dinero a su hermano para una idea absurda. Recuerdo, Damián, cómo te reíste cuando te pidió ayuda. He recordado cada una de esas pequeñas y grandes crueldades. Su voz se endureció. Y esta noche la hicieron pagar por sus excesos mientras se reían de ello. La pusieron en una trampa humillante por 70,000 pesos. ¿Eso te parece divertido, Maximiliano? Solo nos estábamos divirtiendo, protestó Max, pero su voz temblaba, su arrogancia desmoronándose. Diversión, repitió mi abuela, saboreando la palabra como si fuera veneno. ¿Crees que la crueldad es divertida? ¿Crees que hacer que alguien se sienta insignificante es entretenimiento? Eso no es diversión. Eso es vileza. Caminó lentamente alrededor de la mesa, sus tacones marcando un ritmo solemne en el suelo de mármol, hasta que se detuvo detrás de mi silla. Sentí su mano posarse suavemente sobre mi hombro, un gesto de protección, de alianza, un ancla en mi mar de emociones. Amalia es la única persona en esta familia que ha demostrado tener verdadera integridad, declaró, su voz proyectándose a toda la sala, clara y firme. Ha trabajado por todo lo que tiene. Construyó un negocio desde la nada sin la ayuda de ninguno de ustedes. Es amable, talentosa y resiliente, a pesar de sus mejores esfuerzos por romper su espíritu. Mamá, está siendo dramática, intervino Damián, intentando recuperar un atisbo de control. Lo estoy, replicó Renata, enarcando una ceja. Se dirigió a su hija. Jimena, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a Amalia sobre su vida, sobre sus miedos, sobre sus sueños? ¿Qué realmente escuchaste la respuesta? Mi madre abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Max, ¿alguna vez has felicitado a tu hermana por sus logros sin sentir una punzada de envidia, sin intentar minimizarla inmediatamente después? Mi hermano desvió la mirada hacia su plato, incapaz de sostenerla de su abuela. ¿Y tú, Damián, alguna vez la has mirado como a una hija, en lugar de como a una carga financiera y una boca más que alimentar? Su veredicto final cayó sobre ellos como una sentencia, frío e inapelable. Todos ustedes han fracasado. Espectacularmente. Acogieron a una niña que lo había perdido todo, y en lugar de darle el amor y el refugio que necesitaba, han pasado 22 años haciéndole pagar por una amabilidad que en realidad nunca, jamás, le mostraron. El peso de las palabras de mi abuela aplastó el poco aire que quedaba en la mesa. La familia que me había atormentado durante 2 décadas ahora se veía expuesta bajo la dura luz de la verdad, y sus máscaras de respetabilidad se estaban agrietando, revelando la fealdad que había debajo. Así que, esto es lo que va a pasar, anunció Renata, su voz recuperando toda su fuerza, la de la empresaria que había construido un imperio. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención absoluta de todos, no solo en nuestra mesa, sino en todo el restaurante, que ahora era un mar de oídos curiosos. Y entonces, soltó la bomba. Con una precisión devastadora. Todo mi patrimonio, cada peso, cada propiedad, cada acción de Textiles Renata S.A.D.C.B. y cada inversión, será para Amalia. Si la tensión anterior había sido sofocante, la explosión que siguió fue ensordecedora. ¿Qué? Chilló Max, poniéndose de pie de un salto tan brusco que su silla de madera tallada se estrelló contra el suelo. No puedes hacer eso. No es justo. Soy tu nieto, soy el varón, es mi derecho. Mamá, por favor, recapacita, piensa en lo que estás diciendo, suplicó Jimena, con el rostro pálido y descompuesto por el shock. Estamos hablando de millones. Del trabajo de tu vida. Amalia ni siquiera es realmente de la familia. No lleva nuestra sangre. Silencio, ordenó Renata, y su voz fue un látigo que los hizo callar de nuevo. La sangre no te hace familia. La lealtad, el respeto y el amor te hacen familia.
Y en ese departamento, Amalia es más familia de lo que ninguno de ustedes ha sido jamás. Se lo ha ganado, no por sangre, sino por carácter. Por ser una mejor persona que todos ustedes juntos. Yo estaba congelada en mi asiento, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Millones. El imperio textil que mi abuela había construido desde cero. Era una realidad tan vasta, tan ajena a mi mundo de trabajo duro y ahorros medidos, que mi mente simplemente no podía comprenderla. Era como intentar entender el concepto de infinito. Te está manipulando, dijo Damián desesperadamente, señalándome con un dedo tembloroso, buscando un chivo expiatorio para su propia ruina. Ella debe haber hecho algo. Te ha estado envenenando la mente en nuestra contra. Amalia no ha hecho nada más que sobrevivir a su abuso, lo cortó mi abuela con desprecio. Y eso se acaba esta noche. Con una calma teatral, sacó su teléfono móvil de su bolso. Marcó un número de memoria, poniéndolo en altavoz para que todos escucharan. Fausto, habla Renata, dijo, su voz profesional y directa. Renata, buenas noches. Todo en orden, respondió la voz clara y masculina del licenciado Herrera. Todo en perfecto desorden, que es precisamente el orden que necesito, replicó ella. Quiero que procedas. Ahora mismo. Registra el Nuevo Testamento inmediatamente. Quiero que te asegures de que sea inexpugnable, una fortaleza legal. Y prepara todos los documentos para la transferencia del fideicomiso a nombre de Amalia. No quiero cabos sueltos. Entendido, Renata. Considéralo hecho. Mañana a primera hora estará todo en movimiento, confirmó el abogado. Perfecto. Gracias. Y colgó. El acto fue tan definitivo, tan irrevocable, que la furia de mi familia se desbordó, ya sin control. Gala, la esposa de Max, me miraba con puro veneno en los ojos, como si yo le hubiera robado personalmente su futuro. Jimena sollozaba sin control, su maquillaje perfecto ahora corrido por sus mejillas. Damián parecía haber envejecido 20 años en 20 segundos, el peso de su fracaso como padre y como hombre cayendo sobre él. Esto no se ha acabado, siseó Max, su rostro congestionado por la rabia, dirigiéndose a mí por primera vez con una amenaza directa. Lo impugnaremos. Lucharemos contra ti en los tribunales. Te destruiremos. Te dejaré en la calle, pidiendo limosna. Inténtenlo, dijo la abuela Renata con una sonrisa gélida, casi divertida. Me he asegurado de que todo sea completamente legal. Y estoy en mi sano juicio, como confirma una evaluación médica y psiquiátrica completa de esta misma mañana. De hecho, tengo copias en mi bolso, por si gustan verlas. Lo había planeado todo. Cada detalle. Cada movimiento. No era un arrebato emocional. Era una ejecución. Fría, calculada y absolutamente hermosa en su brutal justicia. La revelación del plan meticuloso de mi abuela, con evaluaciones médicas y llamadas a abogados en altavoz, empujó a Maximiliano al borde del abismo. La fachada de hijo de oro y empresario exitoso se hizo añicos, revelando al hombre desesperado, débil y fraudulento que se escondía debajo. No puedes hacerme esto, gritó, su voz rompiéndose con una mezcla de rabia y pánico infantil. Golpeó la mesa con el puño, haciendo que las copas temblaran. Bromeas. Esto tiene que ser una maldita broma. Dime que estás bromeando, abuela. Mi dinero, Maximiliano, y a quien se lo dejo, no es ninguna broma, replicó la abuela Renata, su calma solo sirviendo para avivar más el fuego de su histeria. Necesito ese dinero, confesó, su voz ahora un alarido desesperado que atrajo la atención de hasta el último rincón del restaurante. El espectáculo era total. Lo necesito. Estoy hundido hasta el cuello en deudas. La confesión quedó flotando en el aire, cruda y vergonzosa. Damián y Jimena lo miraron con horror. La máscara se había caído. Este no era su hijo exitoso. Este era un hombre ahogándose en sus propias mentiras. ¿Deudas?, preguntó Damián, su voz apenas un susurro incrédulo. ¿Qué deudas? ¿El negocio inmobiliario? Max soltó una risa maníaca, completamente desquiciado.
El negocio inmobiliario no existe. Nunca existió. Me lo inventé. Se pasó las manos por el pelo, tirando de él. Sí, deudas. Muchas. El gran negocio del que les hablé, era una mentira para que me dieran más dinero. Se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre, la lógica abandonándolo por completo. Todo esto era una trampa para sacarle dinero a ella. Se suponía que ella pagaría la cena y luego, con la culpa, le pediríamos un préstamo, para mi inversión. Necesitaba su dinero para pagarles a ellos. ¿Pagarles a quiénes, Maximiliano?, preguntó la abuela con una calma peligrosa, guiándolo hacia su propia soga. A la gente a la que le debo. Aposté. De acuerdo, gritó, la verdad finalmente saliendo a borbotones como veneno de una herida infectada. Hice malas apuestas y lo perdí todo. Todo. El dinero de la cafetería, el dinero que me dieron para el coche, el dinero del último proyecto. Todo se ha ido. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Damián se desplomó en su silla, su rostro una máscara de incredulidad y decepción. El hijo de oro, su orgullo, su legado, el reflejo de sí mismo, era un fraude. Un jugador. Un mentiroso. Jimena se llevó una mano a la boca, sus sollozos ahora ahogados por el shock. La realidad era demasiado fea para sus excusas y su negación. El castillo de naipes que había construido alrededor de su hijo perfecto se había derrumbado. Gala, su esposa, lo miraba como si fuera un completo extraño, un monstruo que acababa de salir de su piel. Su rostro, antes lleno de adoración y ambición, ahora estaba contraído por el asco y el miedo. Su vida de lujos, construida sobre las mentiras de su marido, se estaba evaporando ante sus ojos. Vi cómo, discretamente, su mano se deslizaba hacia su bolso, como si ya estuviera planeando su huida. Max, al darse cuenta de la magnitud de lo que había confesado, se quedó sin palabras. Se había expuesto a sí mismo de la manera más humillante posible. Su intento de destruirme, su pequeño y cruel plan, había resultado en su propia aniquilación pública. La abuela Renata asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sospechaba, como si la última pieza del rompecabezas acabara de encajar. Así que la cena de esta noche, dijo, su voz cortante, no era una celebración. Era una emboscada. Una extorsión planeada. Y Amalia era la presa. Nadie respondió. No había nada que decir. La fea verdad de su codicia y desesperación yacía desnuda sobre la mesa, junto a los restos de una cena de 70,000 pesos que, irónicamente, yo había pagado. La cena que simbolizaba su caída final. Justo cuando pensaba que la noche no podía volverse más surrealista, que el drama había alcanzado su punto culminante, mi abuela asestó el golpe de gracia. No había terminado. La exposición de Max era solo el primer acto de su demolición. Ahora, era el turno de mis padres. Se dirigió a ellos, que todavía estaban paralizados por la confesión de su hijo, dos estatuas de sal y decepción. Y hablando de dinero que no les pertenece, dijo, su tono volviéndose aún más frío, si es que eso era posible, creo que es hora de que hablemos de otra deuda. Una mucho más antigua y mucho más sucia. De su bolso, sacó otra cosa además del sobre. Era una carpeta de piel delgada, de aspecto legal, que había permanecido oculta. La abrió sobre la mesa. No necesitó que el licenciado Herrera estuviera presente para este golpe, ella misma sería la fiscal, el jurado y la verdugo. Y hablando de dinero, Damián, Jimena, dijo, arrastrando sus nombres como si le quemaran la boca, también sé de los 2 millones de pesos que recibieron del fideicomiso que los padres biológicos de Amalia, los Solís, dejaron para su cuidado. Si la confesión de Max había sido una bomba, esto fue un terremoto que partió la tierra bajo mis pies. ¿Qué fideicomiso? La historia que siempre me habían contado era que mis padres biológicos, a quienes apenas recordaba, eran una joven pareja de académicos que habían muerto en un trágico accidente de coche sin dejar nada más que dolor. ¿De qué estás hablando, mamá? Eso no es cierto, balbuceó Jimena, con el pánico puro y animal escrito en su rostro. Ellos no dejaron nada.
No, replicó Renata, deslizando una hoja de la carpeta por la mesa. Era la copia de un documento bancario, un estado de cuenta antiguo pero legible. Hablo de un fondo establecido por los padres de Amalia, los Solís, para garantizar la educación y el bienestar de su única hija en caso de que algo le sucediera. Un fondo al que ustedes, como padres adoptivos, tuvieron acceso total y exclusivo el día que firmaron los papeles. Damián palideció, su piel adquiriendo un tono ceroso. Vi una gota de sudor recorrer su sien y caer sobre el mantel. Eso fue para cubrir sus gastos. La crianza, la comida, el techo. Y criar a un niño es caro. Caro, replicó la abuela, su voz goteando un sarcasmo tan corrosivo que podría haber disuelto el metal. Ciertamente. Parece que fue especialmente caro pagar la universidad privada de Maximiliano con el dinero de Amalia. Deslizó otro papel por la mesa, un comprobante de transferencia. O comprarle su primer coche deportivo, un BMW, cuando cumplió 18, con el dinero de Amalia. Otro papel, un estado de cuenta de una tarjeta de crédito. O financiar sus múltiples vacaciones a Europa, esas a las que Amalia nunca fue invitada, con el dinero de Amalia. Con cada documento que presentaba, con cada prueba que exponía, construía un caso irrefutable de robo, engaño y una crueldad tan profunda que era difícil de comprender. El dinero que debería haber pagado mi educación, que debería haberme dado un comienzo justo en la vida, había sido sistemáticamente desviado para mimar y consentir al hijo que adoraban, mientras a mí me daban las obras. Las migajas de su mesa. Mi educación en una universidad pública, que pagué con préstamos estudiantiles que todavía estaba pagando. Mi ropa de segunda mano. Las innumerables veces que me dijeron no hay dinero cuando pedía algo tan simple como un libro nuevo o una clase de arte. Todo era una mentira. No era falta de recursos. Era un acto deliberado de crueldad y despojo. Ustedes no solo la descuidaron emocionalmente, sentenció la abuela, su mirada clavada en ellos, sin piedad. Le robaron. Le robaron a una huérfana de 5 años que estaba a su cuidado. Se aprovecharon de su tragedia, de su vulnerabilidad, para enriquecerse y consentir a su propio hijo. No hay palabra en el diccionario para describir la bajeza de lo que han hecho. Me quedé sin aliento. El dolor era tan agudo, tan abrumador, que eclipsaba todo lo demás. No era solo el dinero. Era la traición fundamental, absoluta. Mi vida entera con ellos, cada gesto de amabilidad, cada plato de comida, cada techo sobre mi cabeza, había sido una farsa, financiada con el dinero que me habían robado a mí, la niña que se suponía debían proteger. Eran peores que abusadores. Eran ladrones. Ladrones de almas, que me habían robado no solo mi herencia, sino también mi derecho a una infancia segura, a la verdad y a una familia honesta. La comprensión me golpeó con la fuerza de un objeto contundente, dejándome vacía y rota, pero también, extrañamente, libre. Ya no había nada que salvar. No quedaba nada más que ruinas. La revelación del fideicomiso robado fue el golpe final, el que pulverizó los últimos vestigios de su autoengaño. La familia se desintegró ante mis ojos, no con un estallido, sino con un gemido colectivo de derrota. El teléfono de Max comenzó a sonar incesantemente sobre la mesa, una vibración frenética y acusadora, eran sus acreedores, como lobos que han olido la sangre y se acercan para el festín. Lo silenció con manos temblorosas, su rostro una máscara de pánico puro. Jimena ya no lloraba, emitía sonidos ahogados, guturales, como un animal herido, meciéndose en su silla, su mirada perdida en la nada. Damián, el patriarca severo, el hombre que nunca mostraba debilidad, parecía una cáscara vacía, un hombre hueco. Miraba la carpeta sobre la mesa como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Hemos terminado aquí, anunció la abuela Renata. Su voz era la de un cirujano que ha completado una operación difícil pero necesaria. Se puso de pie, su postura erguida y digna en medio del caos que había creado. Me hizo un gesto para que me levantara y, por primera vez, me di cuenta de que mi propio chofer, un hombre leal y corpulento llamado Héctor que a veces trabajaba para mi abuela cuando necesitaba seguridad extra, había aparecido discretamente y estaba de pie cerca de la entrada. Mi abuela,
la estratega maestra, no dejaba nada al azar. Cuando nos giramos para irnos, Max hizo un último intento desesperado. Se abalanzó, no hacia su abuela, sino hacia mí. Amalia, por favor, comenzó, su voz un susurro roto, la arrogancia reemplazada por una patética súplica. Podemos arreglarlo. Somos familia. Pero Héctor se interpuso entre nosotros, un muro silencioso e infranqueable. Su mera presencia fue suficiente. Max retrocedió, derrotado, finalmente comprendiendo que el juego había terminado y que él había perdido de forma catastrófica. Mientras caminábamos por el restaurante, un pasillo de silencio se abrió ante nosotros. Nadie hablaba. Nadie se movía. Los meseros se habían detenido. Los comensales nos observaban con una mezcla de shock y fascinación. Éramos los actores principales saliendo del escenario después de una tragedia griega, dejando atrás un campo de batalla emocional. Una vez dentro del auto blindado de mi abuela, el silencio del interior, forrado en piel y madera, se sintió como un santuario. Las luces de la Ciudad de México se deslizaban por las ventanillas, borrosas y distantes, un mundo ajeno al cataclismo que acababa de presenciar. «Lo has sabido todo este tiempo, ¿verdad?», le pregunté, mi voz apenas audible, ronca por la emoción contenida. Ella asintió, su mirada fija en el frente mientras el auto se deslizaba suavemente por las calles de Polanco. Descubrí lo del fideicomiso hace 2 años, por accidente. Mis abogados estaban revisando unos papeles antiguos de la familia para actualizar mi propio testamento y encontraron una referencia. Me tomó meses de investigación privada desentrañar toda la historia. Desde entonces, he estado recopilando pruebas. Cada estado de cuenta, cada transferencia. Esperando el momento adecuado. ¿Y lo de Max?, pregunté, necesitando entender toda la estrategia. Sospechaba de sus negocios, desde el fracaso de la cafetería, admitió. Contraté a un investigador privado para seguirlo. Descubrió las deudas de juego la semana pasada. La cena de esta noche fue una coincidencia afortunada. Una trampa que ellos mismos pusieron y en la que cayeron de cabeza. Me dio el escenario perfecto para exponer toda la podredumbre de una sola vez, sin que pudiera negarlo. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de su estrategia. Había jugado una partida de ajedrez larga y paciente, moviendo sus piezas en la sombra, mientras ellos, en su arrogancia, creían que controlaban el tablero. Y esta noche, había sido el jaque mate. No había sido un arrebato. Había sido una demolición controlada, ejecutada con una precisión quirúrgica y una frialdad que me provocaba tanto admiración como un ligero escalofrío. No lo hice solo por el dinero, Amalia, dijo, girándose para mirarme por primera vez desde que habíamos subido al auto, sus ojos suavizándose, perdiendo su filo de acero. El dinero es solo papel. Lo hice para liberarte. Para que nunca más tuvieras que sentarte en una mesa y sentir que no perteneces, que tienes que pagar por tu asiento. Ahora, puedes construir tu propia mesa. Una mesa enorme, magnífica. Y solo tú decidirás quién se sienta en ella. Apoyé mi cabeza contra la fría ventanilla del auto y, por primera vez en muchos, muchos años, lloré. Pero no eran lágrimas de dolor o humillación. Eran lágrimas de alivio, de catarsis. Lágrimas de una prisionera que, después de 22 años de condena, finalmente veía la puerta de su celda abrirse de par en par. Era libre. La tormenta legal que desató mi abuela al día siguiente fue rápida, brutal y devastadora. El licenciado Fausto Herrera, armado con un arsenal de pruebas irrefutables, presentó la demanda civil por fraude y malversación de fondos. Atrapados, expuestos y sin defensa posible, Damián y Jimena no tuvieron más opción que aceptar un acuerdo extrajudicial para evitar un juicio penal que los habría enviado a la cárcel. Se vieron forzados a vender su casa en Las Lomas, sus coches de lujo, sus obras de arte y cada objeto de valor que poseían para devolver los 2 millones de pesos, más los intereses acumulados durante 22 años. La cifra final era astronómica. Terminaron viviendo en un pequeño apartamento alquilado en una colonia modesta, el mismo tipo de lugar y de gente que siempre habían despreciado desde la altura de su soberbia. Maximiliano se declaró en bancarrota.
Sus acreedores, tanto los legales como los otros, lo despojaron de todo. Su esposa, Gala, fiel a su naturaleza pragmática, lo abandonó sin mirar atrás, solicitando el divorcio y asegurándose de quedarse con las pocas joyas que quedaban antes de desaparecer de su vida. El hijo de oro se encontró solo, sin dinero, sin esposa y con una reputación tan destruida que nadie en su círculo social volvía a tomarle las llamadas. Yo, mientras tanto, entré en un mundo que me era completamente ajeno, un universo de responsabilidades y posibilidades que me abrumaba y emocionaba a partes iguales. Bajo la sabia y paciente tutela de mi abuela, pasé los siguientes meses aprendiendo. Me sumergí en el mundo de las finanzas, los negocios textiles, las inversiones inmobiliarias. Fue un curso intensivo sobre cómo manejar un imperio, y descubrí en mí una aptitud para ello que nunca había imaginado. Tenía la misma sangre fría para los negocios que mi abuela, la diferencia era que yo intentaba equilibrarla con un corazón que no había permitido que se endureciera. Pero mi primer acto como heredera no fue una inversión, sino un pago. Un pago a mi propio pasado, una forma de reescribir la historia. Con una parte significativa de los fondos que recuperé de mis padres adoptivos, creé la Fundación Solís, honrando el apellido de mis padres biológicos, a quienes ahora podía investigar y conocer a través de las historias de los amigos que mi abuela me ayudó a encontrar. El propósito de la fundación era simple y claro: proporcionar apoyo legal, becas educativas y terapia psicológica a niños huérfanos y adoptados en México que se encontraran en situaciones de abuso o negligencia. Quería usar el dinero que me robaron para asegurarme de que otros niños, otras Amalias, no tuvieran que sufrir la misma traición, la misma soledad. Los años pasaron. Mi abuela Renata vivió para ver los primeros frutos de la fundación, para asistir a la primera graduación de uno de nuestros becados, antes de fallecer en paz, en su cama, rodeada de amor, mi amor. Me dejó no solo su fortuna, sino también su espíritu indomable y su lección más importante, que el verdadero poder no reside en tener, sino en construir. Mi pequeña agencia de diseño floreció, fusionando mi pasión creativa con mi nueva perspicacia para los negocios. Se convirtió en una de las más respetadas del país, y yo me convertí en una CEO y filántropa que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, no por un escándalo familiar, sino por mis propios méritos. Por las cosas que había construido. La historia concluye conmigo, años después, de pie en el escenario durante la gala anual de la Fundación Solís. El salón del Club de Industriales está lleno de jóvenes brillantes, chicos y chicas cuyas vidas cambiaron gracias a una beca, a un abogado que luchó por ellos, a un hogar seguro. Veo en sus rostros la esperanza y el futuro. Cuento mi historia, no con rencor, sino como un testimonio de resiliencia. Mientras hablo, mi teléfono, en modo silencioso, vibra en mi bolso. No necesito mirarlo. Sé que es un correo electrónico de un remitente desconocido. Es otro ruego de mi madre, o de mi padre, o de Max. Piden perdón, piden dinero, apelan a un vínculo familiar que ellos mismos quemaron hasta los cimientos. Termino mi discurso y, mientras los aplausos llenan el salón, miro a los rostros de los jóvenes frente a mí. Esta es mi familia ahora. Esta es mi tribu. La que yo elegí construir. A veces, todavía recibo correos suplicantes de ellos. Nunca he respondido, pienso para mis adentros, mientras bajo del escenario. Me pregunto si hice lo correcto al cortar por completo a quienes una vez llamé mi familia. ¿Estuve mal? La respuesta, sé, no importa. Lo que importa es la mesa que he construido. Una mesa donde todos son bienvenidos, donde nadie tiene que pagar para pertenecer, y donde el único precio de admisión es el respeto y la bondad. Mi mesa. Mis reglas. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, compartirla y suscribirte para no perderte la próxima. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.